Bienvenidos, hermanos. Qué alegría. Nos sentimos orgullosos de tener un miembro en la iglesia como el hermano Eric, ¿verdad? Gloria al Señor, cómo el Señor lo usa. Un gran placer que sea el parte de nuestra congregación. Qué bendición. La semana pasada iniciamos nosotros una nueva iniciativa de iniciar el hábito en aquellos que no lo han hecho, o recordar el hábito, o retomar el hábito de la lectura continua de la palabra de Dios. Por eso repartimos este plan de lectura la semana pasada, en donde cada día a usted se le asigna un pasaje. Nosotros hicimos esto hace como unos 4 años atrás, pero lo quisimos retomar porque es un hábito tan hermoso el de adentrarse en las Escrituras, que queremos pues continuarlo. Entonces se le asigna un pasaje cada día, ¿no? Y después que usted lea el pasaje, aquí tiene entonces estos números que están preperforados, ¿no? Entonces usted simplemente después que termina la lectura hace el hoyito y ya eso quiere decir ya terminé, cumplí con el primer día. Ahora hay que seguir el siguiente día y son 100 días. O 3 meses y medio. Entonces, si usted gusta en ser parte de esta iniciativa, le invito a que tome uno. Si usted no estuvo la semana pasada, si gusta participar en esta plan de lectura, por favor levante la mano y se le estará entregando uno. Okay. El hermano estará pasando por su banca y le entregará un plan de lectura. Tenemos nosotros la visión de más, ¿no? Ese es el nombre de nuestra visión para los 2 años. La visión se llama Más. Y la idea es que queremos más, y en esta ocasión queremos más crecimiento espiritual, mayor estabilidad espiritual, y la forma en la que se obtiene esa estabilidad y fortaleza espiritual es a través de la oración. Por eso estuvimos predicando sobre la oración. Otra forma de conseguir esa fortaleza, esa estabilidad espiritual es a través de la lectura de las Escrituras. Por eso la semana pasada estuvimos motivándole a que goce de la delicia que es la palabra de Dios. La semana próxima estaremos nosotros enfocándonos en cómo interpretar la palabra de Dios, y eso es bastante importante. Mucha gente me dice: pastor, es que yo no entiendo lo que estoy leyendo. Bueno, ¿cómo es que entonces se logra uno entender las Escrituras? ¿Cuáles son las pautas para poder interpretarla? Pues eso estaremos tratando la semana próxima. En esta ocasión estaremos enfocados en el libro de Salmos, en el capítulo 119. Salmos 119. No se preocupe, mi hermano, mi hermana, porque no vamos a leer todo el Salmo. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Vamos a estar enfocados en este. Y el tema para este día es meditando en la palabra de Dios. Meditación de la palabra de Dios. Meditación de la palabra de Dios. Ciertamente la Biblia es un libro más que especial, hermoso, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que cada año se regala o se compra 100 millones de Biblias? 425 millones de dólares se gastan en el proceso. Y que la Biblia ha sido traducida a 2.626 idiomas, que cubre el 95% de los idiomas hablados en todo el mundo. La Biblia es maravillosa. Tanto es que usted posiblemente tenga una o más de una en su casa. La trae consigo y se siente orgullosa de ella. Pero también uno podría preguntarse, ¿no? Puesto que es tan popular, ¿será realmente especial? Porque cuando algo es muy común, pierde ese aspecto de ser especial, ¿verdad que sí? Pues yo le quiero decir que la Biblia no solamente es especial, es hermosa, es una delicia de Dios. Así lo entendían los antiguos.
los cuales después que eran expuestos a la palabra de Dios en el mundo antiguo, las personas la atesoraban en su mente. Recuerden ustedes que este privilegio de poder leer es un privilegio moderno. En la antigüedad casi nadie sabía leer. Originalmente en el Antiguo Testamento las personas, casi nadie sabía leer. Los sacerdotes y el sumo sacerdote sí, porque debían de conocer la palabra de Dios. Y ellos la leían en diferentes clases de ceremonias a los judíos, ¿no? Y las personas escuchaban la palabra de Dios, porque no la leían, la escuchaban, no sabían leer, y luego trataban de memorizarla. Y así se inició lo que se conoce como la tradición oral, en donde el padre de familia tenía entonces el deber de memorizarse las historias bíblicas, de memorizarse las enseñanzas de Dios y luego contársela a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a toda la familia. De ahí también viene el concepto de que el padre de familia era el sacerdote de su familia. Y luego los hijos, al escuchar las historias, se la memorizaban, ¿no? Y se la contaban a los demás. La meditación entonces tomaba lugar porque después de escuchar las historias y las verdades bíblicas, el oyente trataba de memorizárselo y eso demandaba de meditar en lo que había escuchado. Pero no tan solo meditaba para recordar las historias, sino que también meditaba para entender la historia. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? La meditación también era vital, porque en la antigüedad no todos tenían el privilegio de pagarle a un rabino para que le enseñara a leer. Los rabinos eran no solamente los maestros de la ley, sino que también los maestros que enseñaban a leer. Y la enseñanza de la lectura era con el propósito de poder leer la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso. Pero no todos podían costearse eso. Y de ahí entonces viene la creación de la disciplina de la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios aparenta ser un arte perdida en muchos círculos, ¿verdad? Y hay razones para esto. Algunas personas, por ejemplo, cuando oyen la palabra meditación, automáticamente piensan en Asia, ¿verdad? En budismo o en hinduismo. Pero muchísimo antes de la creación de esas religiones paganas, el pueblo de Dios meditaba en las Escrituras. Otra razón por la que tal vez hay cierta resistencia a la meditación en la palabra de Dios es por la saturación sensual que existe en nuestra sociedad. Oye, uno quiere constantemente estar entretenido. Cuando llega del trabajo es al tele o al teléfono o a la computadora, ¿verdad? Y cuando está charlando, charla, pero está haciendo otra cosa a la vez, posiblemente enviando mensajes de texto o viendo la noticia o algo por el estilo, ¿no? Uno no se puede perder lo que pasó en la novela, ¿verdad? Eso hay que estar al tanto de que si le dieron un besito, de que si la dejó o qué sé yo qué, ¿no? Eso hay que estar completamente al tanto de que si el Real Madrid ganó o si es el Barcelona. Todo eso tiene su lugar, ¿verdad? Hay espacio para los deportes y para el entretenimiento personal, pero debe de existir un balance, ¿verdad? Un balance. Pero a veces uno se pierde en medio de tantas distracciones
y la palabra de Dios y la meditación en ella ocupa un lugar secundario. Finalmente, otra de las razones porque tal vez la meditación en las Escrituras ha llegado a ser un arte perdida o ignorada o secundaria, es por la dependencia intelectual de los demás. Queremos que sea otro que nos explique. Pero gracias les damos a Dios que su palabra es suficiente y que su Santo Espíritu obra en la persona, que nos ayuda a entender, comprender su palabra. Obviamente también hay espacio para la explicación de parte de otra persona. Pero qué lindo es cuando usted como que se quema la cabeza pensando, oye, ¿qué es lo que eso quiere decir? No lo entiendo, pero no me rindo. Vamos a intentar, a ver, otra vez, ¿qué es eso? Yo recuerdo estar leyendo el libro de Apocalipsis y no entender una cosa. Y yo pensando y pensando, a veces yo no sé, ese gozo por la palabra de Dios entra a uno y uno no, ni dormir quiere. Y yo no dormí en la noche, hermanos. Yo no dormí tratando de entender eso. Y luego me quedé atascado en el libro de Eclesiastés en una ocasión y duré como 3 días pensando en una palabra nada más. Oye, ¿qué quiere decir eso? En este contexto, ¿qué significa esto? Como 3 o 4 días solo en ese término porque no lo entendía. Pero en nuestra época del internet, en donde usted solamente pone una palabra y encuentra un montón de información al respecto, la interpretación personal, el arte de poder tratar de entender por uno mismo, también como que se está perdiendo. Y eso tiene como resultado que la meditación en la palabra de Dios ha tomado también un lugar secundario. Pero la meditación en las Escrituras es una arte hermosa, hermosa, que ha de ser continuada por aquellos que las hacen y retomada por los que lo han dejado, o tal vez adaptada por aquellos que aún no lo hacen. Y este de hecho es el enfoque del capítulo 119 del libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos capítulo 119. A propósito, estamos poco a poco intercambiando cambiando las Biblias que están en las bancas a Biblias bilingües. Entonces, si ve una Biblia rara en frente de su banca, que ve una parte en español y la otra en inglés, pues simplemente, obviamente, lea la de español y va a comprender lo que está diciendo. Vámonos al libro de Salmos capítulo 119. En esta ocasión vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 24. 17, 24, Salmo 119, dice de la siguiente manera: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí la deshonra y el menosprecio, porque he guardado tus testimonios. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Y eso fue apenas una sección. El Salmo 119 es el salmo más grande del libro de Salmos y el capítulo más largo de toda la Biblia. Y no sé si notaron la porción poética de ella, ¿no? de la escritura leída. Este salmo
es lo que se llama un acróstico alfabético, en donde el capítulo se divide por secciones y cada sección corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. Dije griego yo anteriormente, ¿verdad? No, hebreo. Del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo consiste en 22 caracteres, entonces el capítulo entero tiene 22 estrofas. Cada estrofa tiene 8 versos. Y si entonces fuéramos a multiplicar 22 letras del alfabeto hebreo por 8 estrofas cada uno, ¿terminamos con cuánto? 176. Y esa es la cantidad de versículos en todo el capítulo. Es eso, a veces usted va a encontrar al principio de una sección una letra rara. Tal vez va a decir Aleph cuando llega al versículo 1, porque Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y en el versículo 9 va a decir Beit, porque Beit es la segunda letra del alfabeto hebreo, y luego Gimel, Dalet y así sucesivamente, hasta la última letra del alfabeto hebreo. Hay un enfoque grande en todo este capítulo, y el enfoque es en la meditación de la palabra de Dios, la cual guía a la obediencia a los mandamientos de Dios. En todo este capítulo hay 8 sinónimos de la palabra ley o palabra de Dios. Encontramos los términos, por ejemplo, ley, como los primeros 5 libros de Moisés, o lo que se conoce como la Torá. También tenemos nosotros otra ley, pero que no se refiere a los 5 libros de Moisés. En este caso se llama Gimet. Luego tenemos también nosotros la palabra precepto, mandamiento, ¿qué más? Preceptos, mandamientos, palabra de promesa, estatutos, y todos obviamente son sinónimos de la misma cosa. Y el punto aquí es que el Señor quiere que nosotros meditemos precisamente en eso, en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, en los estatutos de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué meditar en ellos? Ese es el enfoque, hermanos, la meditación. Y nosotros encontramos eso con claridad a través de todo el capítulo. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 1 nuevamente, en el 119, en el versículo 15, a ver si Adán nos ayuda en esta ocasión. En el versículo 15 leemos: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Luego en el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditará en tus estatutos. Luego en el 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Luego nos vamos al versículo 48, right, Adam? Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amo y meditaré en tus estatutos. ¿Por qué se repite tanto el mismo concepto? Nuevamente en el 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Nuevamente en el 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y sigue. Siguiente, Aaron, por favor. 90, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Entonces usted puede notar que el énfasis claro de todo el capítulo 119 es la meditación en las palabras de Dios. ¿Por qué meditar en la palabra de Dios? En primer lugar, porque a través de ella, de la meditación en ella, vas a llegar a conocer la voluntad de Dios. Dios expone su vida, Dios expone su corazón,
sus deseos para con su pueblo, para con nosotros, en sus palabras. Amén. Ellas son su revelación y cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios, pero cuando meditamos en ella, la internalizamos y podemos conocer la voluntad de Dios aún más a fondo. Hay que meditar en las Escrituras, porque ellas también nos ayudan a tomar las decisiones correctas cada día. Hay tantos dilemas, ¿verdad?, que se le presentan a uno. Y uno no sabe, oye, ¿debería yo de hacer esto o debería yo de hacer aquello? Obviamente, cada siervo de Dios quiere tomar decisiones que sean placenteras ante él, ¿verdad?, que le plazcan. ¿Cómo poder discernir las opciones que realmente complacen a nuestro Dios? Pues si nuestro corazón está entonado con el corazón de Dios a través de su palabra y de la meditación en ella, será aún mucho más fácil discernir las opciones en nuestro diario vivir. Amén. Entonces la meditación realmente es eficaz y la meditación es útil, que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, que nos ayuda también a tomar decisiones diarias. Pero ¿cómo se medita en la palabra de Dios? ¿Cómo se medita en la palabra de Dios? Es una buena pregunta. En primer lugar, con la visualización. En la visualización, uno llega a ser parte de la historia. Yo no sé si ustedes leen novelas, pero es común que las personas que leen novelas llegan a ser un personaje de la novela. Como que se identifican tanto con un personaje que llegan a ser parte y viven la novela. También eso pasa con algunas películas o cosas que uno ve y la gente te habla y tú ni siquiera los oyes porque estás tan enfocado en eso que uno no ¿verdad?, ni atención al mundo externo le está prestando porque está enfocado en lo que está viendo tanto. Y comienza a vivirlo. Oye, ¿quién ha visto una película tridimensional? De las 3D. ¿Sí? Tal vez a usted le pasó lo que me pasó a mí. Estaba yo viendo la película, no recuerdo cuál fue. Estaba en el cine viendo la película. Y recuerdo yo que alguien tiró una cosa y yo hice así. ¿A quién le ha pasado algo así? Ah, sí. Uy, cuidado, me va a pegar. Que uno se pierde en lo que está viendo, ¿no? Y de igual manera, la meditación de Dios permite que uno viva la palabra cuando uno la visualiza. Imagínese a Jesús caminando por el agua. Y usted está en la barca. Pero usted no sabe que es Jesús, ¿verdad? Está oscuro. Poquito frío. El viento sopla. Las olas suben. ¿Qué será eso que se acerca? Hasta miedo me da. Ah, es Jesús. No. Él es solo un hombre, ¿no? No puede caminar en el agua. Es un fantasma, eso es. Terror llena la barca. Todos sus compañeros, sus amigos, aterrorizados, comienzan a clamar a Dios por protección contra algo que no es humano. Y mientras más se acerca uno, oye luego una voz, soy yo,
no temas. Oye, cuando uno se imagina las historias de esa manera, no se le olvida nunca, ¿verdad? Uno vive la historia que lee o las verdades que lee. Medite en las Escrituras visualizando. Medite en las Escrituras también reflexionando. No solamente lea por leer, lea para entender. Entonces uno se enfrenta a un pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Y usted pelea con el pasaje. Pero nosotros somos latinos y los latinos no nos rendimos fácil, ¿verdad? Más bien no nos rendimos, ¿verdad? Nosotros peleamos, ¿verdad? Entonces yo no me voy a rendir con este pasaje. Déjame ver cómo lo voy yo a entender. Y comienza a analizar el pasaje y lo analiza y ora al Señor por sabiduría para que el Espíritu enclarezca su mente y le revele la verdad. Y como última instancia, si es que ya no, realmente yo no entiendo esto, entonces usted pide ayuda. Martín Lutero eso hizo. En una ocasión Martín Lutero tenía una batalla grande con el pasaje de Jesús en la cruz, donde Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Martín Lutero analizó hasta que dijo, me rindo. Dios abandonando a Dios, no entiendo esto. Y ya, pero él peleó con el pasaje. Él peleó. Meditemos en las Escrituras, adentrándonos en ellas, tratando de entender su contenido y finalmente meditemos en las Escrituras, escuchando la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y te tocará tu corazón si estás dispuesto a escucharla. La pregunta a contestar aquí es, ¿qué me está diciendo Dios en este pasaje? ¿Qué quiere Dios que yo saque de aquí? ¿Cómo se aplica esto a mi diario vivir? Cuando nosotros visualizamos, analizamos y escuchamos, hemos meditado en las Escrituras. Mi hermano aquí presente, quiero hacerte un reto. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A ti quiero hacerte un reto. El reto es que comenzando hoy, crees el hábito si no lo tienes, o continúes el hábito si lo haces, o que retomes el hábito si lo has abandonado, de meditar en la palabra de Dios. Cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Como decía el pasaje, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y lo bueno de ese pasaje en Salmo 19 es que eso no solo para el hombre, también el viejo, también el persona de la edad media, el adulto y el niño puede limpiar su camino guardando la palabra de Dios. Y la meditación en ella facilita el guardar la palabra de Dios. Si no has guardado la palabra de Dios, si no la has atesorado y ella no ha servido de guía para tu vida, en esta mañana te invito a que entregues tu corazón al Señor. La palabra de Dios nos dice que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, por ti. Él vino por ti. Lucas 19 dice que el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido en el pecado, perdido en el yo. La palabra de Dios claramente expresa eso. Si aún no has entregado tu vida a Cristo y no has atesorado las verdades bíblicas,
y no la has personalizado, en el sentido de que no la has adaptado a tu vida, te invito a que hoy pases al frente y entregues tu corazón al Señor. E inicies ese proceso de caminar con Él, de gozar de su compañía, de su presencia en tu vida. Mi hermano que me escucha, hoy tomemos esa decisión de adaptar, de continuar y retomar el hábito de la meditación en la palabra de Dios. Pongámonos en pie. Si quieres venir a Cristo hoy, aquí estaré esperando que vengas. Estaremos orando por ti, guiando. Ven a Cristo hoy. Él te ama.